Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de los viajes en el tiempo, a través del tiempo, del cual este es el tercer vídeo audio, titulado El tiempo se crea en la mente, un holograma. Los dos primeros fueron cómo se viajaba a través del tiempo en la antigüedad y el tiempo y espacio sagrado, viajar en el tiempo. Hoy vamos a irnos directamente al concepto del universo como holograma. El tiempo se crea en la mente. El hogar de la mente, como de todas las cosas, es el orden implicado. En ese nivel, que es el plenum fundamental de todo el universo manifiesto, el tiempo lineal no existe. El dominio de lo implicado es atemporal. Los momentos no están unidos en serie como las cuentas de un collar. Es una frase de un libro titulado Recuperar el alma, de Dosey. Cuando el hombre levantó la vista, la habitación en la que se encontraba se volvió transparente y fantasmal, y en su lugar se materializó una escena del pasado lejano. De repente se encontró en el patio de un palacio, ante una joven muy guapa de piel aceitunada. Vio que llevaba joyas de oro alrededor del cuello, de las muñecas y de los tobillos, así como un vestido blanco, traslúcido, y el pelo negro y trenzado recogido regiamente bajo una alta tiara cuadrada. Cuando la miró, su mente se llenó de información sobre su vida. Supo que era egipcia e hija de un príncipe, pero no de un faraón. Su marido era esbelto y llevaba el pelo recogido en pequeñas trenzas que le caían a ambos lados de la cara. El hombre vio también que la escena avanzaba rápidamente y recorría los hechos de la vida de la mujer como si fuera una película. Vio que murió de parto. Contempló los largos e intricados pasos del embalsamiento, la procesión del entierro, los rituales que la acompañaban mientras la introducían en el sarcófago. Cuando terminó, las imágenes se desvanecieron y volvió a ver la habitación. El hombre se llamaba Stefan Osowiecki, un polaco nacido en Rusia y uno de los clarividentes más dotados del siglo XX, y la fecha era el 14 de febrero de 1935. Había evocado aquella visión del pasado cuando manipulaba un fragmento de una huella humana petrificada. Osowiecki demostró tanta destreza en la psicometría de útiles que acabó por atraer la atención de Stanisław Poniatowski, catedrático de la Universidad de Varsovia y el etnólogo más famoso de Polonia en aquellos tiempos. Poniatowski le sometió a varias pruebas con herramientas de sílex y otras piedras encontradas en excavaciones arqueológicas del mundo entero. La mayoría de aquellos litos, que así se llaman, eran tan inclasificables que solo alguien acostumbrado a verlos podía decir que estaban tallados por manos humanas. Varios expertos habían certificado su autenticidad previamente, de manera que Poniatowski conocía su antigüedad y sus orígenes históricos, pero ocultó esa información cuidadosamente para que no lo supiera Osowiecki. No importaba, una y otra vez, Osowiecki identificaba correctamente los objetos, describía la era a la que pertenecían, así como la cultura que los había producido y las localizaciones geográficas donde se habían encontrado. En varias ocasiones, lo que mencionaba Osowiecki no coincidía con la información de Poniatowski, pero Poniatowski descubrió que el error siempre estaba en sus notas y no en la información que daba Osowiecki. Osowiecki trataba y trabajaba siempre igual. Sostenía un objeto en las manos y se concentraba hasta que la habitación y su propio cuerpo incluso se cubrían de sombras y casi dejaban de existir. Una vez finalizada la transición, se encontraba viendo una película tridimensional del pasado. Entonces podía dirigirse a cualquier parte de la escena que quisiera y ver todo lo que deseara. Mientras miraba el pasado, Osowiecki llegaba a mover los ojos de un lado a otro como si lo que describía tuviera una presencia física real que estuviera delante de él. Veía la vegetación, la gente y las moradas en las que vivían. En una ocasión, tras sostener en la mano una herramienta de piedra de la cultura magdaleniense, una
cultura de la Edad de Piedra que floreció en Francia de 15.000 a 10.000 años antes de Jesucristo, Osowiecki le dijo a Poniatowski que los peinados de las mujeres magdalenienses eran muy complejos. El comentario pareció absurdo en aquel entonces, pero descubrimientos posteriores de estatuas de mujeres magdalenienses con peinados muy decorados demostraron que Osowiecki también tenía razón. Durante los experimentos, Osowiecki dio más datos semejantes, detalles sobre el pasado que no parecían exactos a primera vista y después se probó que eran ciertos. Dijo que pueblos de la Edad de Piedra utilizaban lámparas de aceite, lo cual quedó confirmado con el hallazgo de lámparas de aceite del mismo tamaño y estilo que las descritas por él en las excavaciones de Dordogne, en Francia. Realizó dibujos detallados de los animales que cazaban diversos pueblos, del estilo de las cabañas en que vivían y de sus costumbres de enterramiento. Declaraciones, todas ellas confirmadas posteriormente por descubrimientos arqueológicos. El trabajo de Poniatowski con Osowiecki no es único. Norman Emerson, catedrático de Antropología de la Universidad de Toronto y fundador y vicepresidente de la Asociación Arqueológica del Canadá, también ha investigado la utilización de clarividentes en trabajos arqueológicos. Centró su investigación en un conductor de camión llamado George McMullen. Al igual que Osowiecki, McMullen también tiene la capacidad de psicometrizar objetos y de usarlos para sintonizar con escenas del pasado. Asimismo, puede conectar con el pasado tan solo visitando una excavación arqueológica. Una vez allí, camina de un lado a otro hasta que se orienta. Entonces empieza a describir el pueblo y la cultura que antaño floreció allí. En una de esas ocasiones, Emerson le vio saltar sobre un trozo de piedra vacío y medir con los pasos lo que según él correspondía al emplazamiento de una cabaña iroquesa. Emerson delimitó la zona con estacas y a los 6 meses desenterró la antigua estructura exactamente donde McMullen había dicho que estaba. Aunque al principio Emerson se mostraba escéptico, su trabajo con McMullen le convirtió en creyente. En 1973, una conferencia anual de los arqueólogos más importantes de Canadá hizo la siguiente declaración: estoy convencido de haber recibido datos sobre útiles y emplazamientos arqueológicos de un psíquico que me daba la información sin dar muestras de estar haciendo un uso consciente de la lógica. Concluyó su conferencia afirmando que a su juicio las manifestaciones de McMullen abrían un panorama completamente nuevo para la arqueología y que se debería dar prioridad absoluta a estudiar la utilización de los psíquicos en las investigaciones arqueológicas. Y en efecto, la retrocognición, o la capacidad que tienen ciertas personas para cambiar el foco de atención y contemplar el pasado literalmente, ha sido confirmada repetidamente en varias investigaciones. En una serie de experimentos realizados en la década de 1960 por W.H.C. Tenhaeff, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Utrecht, y Marius Valkov, decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica, descubrieron que el gran psíquico holandés Gerard Croiset podía psicometrizar hasta un fragmento mínimo de hueso y describir acertadamente su pasado. El doctor Lawrence Lesan, psicólogo clínico de Nueva York, además de ser otro escéptico convertido en creyente, ha realizado experimentos similares con la famosa psíquica americana Eileen Garrett. En la reunión anual de 1961 de la Asociación Americana de Antropología, el arqueólogo Clarence Weinand reveló que no habría hecho el famoso descubrimiento de los 3 zapotes, considerado universalmente como uno de los hallazgos arqueológicos de América Central más importantes que se hayan hecho, si no hubiera contado con la ayuda de un psíquico. Y aquí voy a parar para tomar un poquito de aire, porque hemos empezado con todos los trastos, sacando todos los trastos ahí encima de la mesa, todas las cartas del póker, ases, palos, lo que queráis. Existe el tiempo en la mente. Y existe siempre en la mente y se puede visitar el tiempo a través de la mente en un holograma
universal. Y hay gente que tiene ese poder. Lo tiene, y lo tiene innato, y lo tiene sin haberse entrenado. Y esto significa mucho para nosotros, porque este audio podcast no solo tiene que ver con la fantasía, que no es una fantasía, como veis, de viajar en el tiempo, de que es la mente, sino de cómo podemos usar la mente. Que nuestra mente, el día que lo descubramos, contiene todo es todo, el espacio, la gestión del tiempo, el hacer desaparecer el tiempo, el jugar, visitar el tiempo pasado, visitar un tiempo futuro, como si ya hubiésemos estado aquí millones de veces o muchas veces. Stefan Schwartz, antiguo miembro del departamento editorial de la revista de National Geographic y miembro del grupo de discusión e innovación sobre tecnología y sociedad del MIT, esa es la Universidad del Massachusetts Institute of Technology, que está enfrente de la Universidad de Harvard, cree que la retrocognición no solo es real, sino que acabará precipitando un cambio en la realidad científica tan profundo como los cambios que siguieron a los descubrimientos de Copérnico y de Darwin. Sus opiniones sobre el tema son tan firmes que ha escrito la voluminosa historia de la asociación entre clarividentes y arqueólogos titulada The Secret Balls of Time. La arqueología psíquica ha sido una realidad durante las 3/4 partes del siglo, asegura Schwartz. El nuevo enfoque ha jugado un papel importante a la hora de demostrar que el marco temporal y espacial, tan crucial para la filosofía de la gran materia, no es bajo ningún concepto una idea tan absoluta como creen la mayoría de los científicos. Así, yéndonos ahora al pasado, como si nada, como un psíquico también, nos encontramos con el pasado como holograma. Facultades como esa sugieren que el pasado no se ha perdido, sino que existe y es accesible para la percepción humana. La visión habitual del universo no acepta este estado de cosas, pero el modelo holográfico sí. La idea de David Bohm, de que el fluir del tiempo es producto de una serie constante de envolvimientos y desenvolvimientos, sugiere que el presente, cuando se envuelve y se convierte en parte del pasado, no deja de existir, sino que se limita a volver al almacén cósmico de lo implicado. O como dice Bohm, o Bohm, como ya queráis, el pasado está activo en el presente como una especie de orden implicado. Si la conciencia se origina también en lo implicado, como sugiere Bohm, significa que la mente humana y el registro holográfico del pasado existen ya en el mismo dominio, ya son vecinos, como quien dice. Así pues, puede que lo único que se necesite para acceder al pasado sea cambiar el foco de la atención. Quizá personas clarividentes como McMullen o Sobiecki tengan simplemente una facultad innata para llevar a cabo este cambio. En tal caso, lo que indica la idea holográfica es que esa facultad está latente en todos nosotros, como tantas otras aptitudes extraordinarias que hemos visto anteriormente. En el holograma se puede encontrar también una metáfora que explica cómo se almacena en el pasado en el orden implicado. Si se graban todas las fases de una actividad, pongamos una mujer soplando una burbuja de jabón o en un holograma de imágenes múltiples como una serie de imágenes sucesivas, cada imagen se convierte en un fotograma de una película. Si el holograma es de luz blanca, una placa holográfica cuya imagen se puede ver a simple vista sin necesidad de una luz láser, cuando el observador se mueva junto a la película cambiando el ángulo de visión, verá el equivalente a una película tridimensional de la mujer soplando la burbuja de jabón. En otras palabras, a medida que se oculten y se revelen las distintas imágenes, parecerá que fluyen todas juntas y crearán una ilusión de movimiento. Una persona que no esté familiarizada con los hologramas podría suponer erróneamente que las diferentes fases del soplado de la burbuja de jabón son transitorias y que una vez percibidas ya no pueden volverse a percibir.
Pero no es cierto. En el holograma se graba siempre la actividad completa y lo que produce la ilusión de que se desenvuelve en el tiempo es la perspectiva cambiante del espectador. La teoría holográfica da a entender que ocurre lo mismo con nuestro pasado. En vez de desvanecerse en el olvido, también se queda grabado en el holograma cósmico y siempre es posible acceder a él una vez más. Esto se puede referenciar o podemos llamarlo también como registros acásicos. Esto lo tenéis en un montón de películas. Minority Report, Star Trek y tantas otras. Otro rasgo de la experiencia retrocognitiva que denota una semejanza con el holograma es el carácter tridimensional de las escenas a las que se accede. La psíquica Rich, por ejemplo, que también puede psicometrizar objetos, afirma que sabe lo que Osheki quería decir cuando declaró que las imágenes que veía eran tan reales y tridimensionales como la habitación en la que se encontraba, o incluso más reales todavía. Según ella, es como si la escena asumiera el control. Es dominante y en cuanto empieza a desenvolverse, me convierto en parte de ella. Es como si estuviera en dos sitios a la vez. Soy consciente de que me encuentro en una habitación, pero también estoy en la escena. Bueno, esto es muy parecido, por lo menos en mi experiencia, al viaje psicodélico con psilocibina. Al macro viaje que hice con 3,5 y 4 gramos. 3,5 y 4. Donde estoy en dos lugares y soy consciente de que estoy en dos lugares. O en dos lugares, estoy en el mismo lugar y están ocurriendo cosas. En un lugar unas cosas y en otro lugar, que es el mismo lugar, otras. Y cuando cierro los ojos, sigo sabiendo que estoy en el sofá, sentado o tumbado, y a la vez me he largado a otro lugar, en el que no hay espacio ni tiempo, por cierto. El carácter no local de la retrocognición es igualmente holográfico. Los psíquicos son capaces de acceder al pasado de una excavación arqueológica en concreto, tanto si se encuentran en ella como si están a muchos kilómetros de distancia. En otras palabras, no parece que la grabación del pasado esté almacenada en una localización única, sino que al igual que la información en el holograma, es no local y se puede acceder a ella desde cualquier punto del marco espacio-tiempo. El hecho de que algunos psíquicos ni siquiera necesiten recurrir a la psicometría para sintonizar con el pasado subraya el carácter no local del fenómeno. El famoso clarividente de Kentucky, Edgar Cayce, podía meterse en el pasado simplemente tumbándose en un sofá y en su casa, y entrando en un estado semejante al sueño. Dictaba páginas y páginas de la historia de la raza humana, con frecuencia con una exactitud asombrosa. Por ejemplo, indicó con toda precisión la ubicación de la comunidad esenia de Qumran y describió su papel histórico 11 años antes de que el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran confirmara sus declaraciones. Es más, lo dijo 11 años antes. Es interesante señalar que muchas personas con capacidad retrocognitiva también pueden ver el campo de energía humano. Cuando Sobieki era pequeño, su madre le puso gotas en los ojos para intentar librarle de las bandas de colores que según él veía alrededor de la gente. McMullen también puede determinar el estado de salud de una persona mirando un campo de energía. Esto sugiere que la retrocognición podría estar relacionada con la capacidad de ver los aspectos más sutiles y vibratorios de la realidad. Es decir, podríamos hablar incluso aquí de los chakras. Dicho de otra forma, tal vez el pasado no sea más que otra cosa codificada en el dominio de frecuencias de Pribram, una parte de los patrones de interferencia cósmicos que la mayoría de nosotros elimina y solamente unos pocos sintonizan y convierten en imágenes parecidas a los hologramas. Como dice Pribram, puede que en el estado holográfico, en el dominio de frecuencias, hace 4.000 años sea mañana. Seguimos con el pasado. Este pasado en la mente, el tiempo holográfico. El tiempo en la mente. La idea de que el pasado se queda grabado holográficamente en las ondas cósmicas y que la mente humana puede tirar de él en vez
de vez en cuando y convertirlo en hologramas para explicar también al menos algunas apariciones fantasmales, es algo que está bastante claro. Muchas de estas parecen ser poco más que hologramas o grabaciones tridimensionales de una persona o escena del pasado. Por ejemplo, una teoría sobre los fantasmas dice que son el alma o el espíritu de un difunto. Pero no todos los fantasmas son humanos. Hay muchos casos registrados de individuos que también ven fantasmas de objetos inanimados, lo cual contradice la idea de que las apariciones son almas descarnadas. En la obra Fantasmas de la vida, un conjunto de informes bien documentados de apariciones y otros fenómenos paranormales compilados por la Sociedad Psíquica de Londres, en 2 grandes volúmenes, se ofrecen muchos ejemplos. Uno de ellos es el de un oficial del ejército británico y su familia que vieron llegar un coche de caballos espectral y pararse sobre el césped. Tan real era el carruaje fantasmal que el hijo del oficial se acercó y vio en el interior lo que parecía una figura femenina. La imagen se desvaneció antes de que pudiera verla mejor y no dejó huellas del caballo ni de las ruedas. Bueno, ¿no tenéis en Harry Potter esas cosas que ocurren ahí? Que pensamos que es ficción, pues resulta que ya esto estaba escrito hace un montón de años. Son muy comunes estas experiencias, lo cierto es que no lo sabemos, pero sí sabemos que en lugares como Estados Unidos y en Inglaterra, varios estudios han revelado que entre un 10 y un 17% de la población ha visto una aparición, lo que indica que esos fenómenos pueden ser mucho más comunes de lo que sospechamos la mayoría de nosotros. Claro, y esto siempre, en nuestro día a día, ni puto caso, nosotros ni puto caso. El mundo real, pseudo-real, maya en el que vivimos, ni puto caso. La ciencia, unos chalaos, un tontaina, pero sí que podemos investigar o investigamos cosas que todavía no saben nada, ni siquiera dan resultados y que tienen millones de miles de recursos. Parece ser que hay una selección material de las cosas y de la mente y del preguntarnos de cosas. Eso pasa al terreno paranormal cuando podría ser y debería ser tan normal. La tendencia de las apariciones a producirse en lugares en los que ha ocurrido un acto de violencia, por ejemplo, terrible, o otro acontecimiento con una carga emocional inusualmente intensa, respalda la idea de que algunos acontecimientos dejan una impronta más profunda que otros en el registro holográfico. Esto, os voy a poner un ejemplo porque el otro día me pasó con el coche, y es que es una manera de aprender súper intensa. Tengo una amiga que me habla del shock, que hemos de sufrir un shock para ejercer cambio. Una calle que siempre durante 30 años ha sido de doble dirección, de la noche a la mañana se convierte de una dirección. Yo no lo veo y yo me meto en la calle, pero sin ver además, sin ver, que solo de la una dirección, con un cartel de prohibido brutal. Gracias a una señora que iba cruzando que me dice, querido, vas en dirección contraria. Digo, ay, Dios mío. Dice, sí, hoy ha pasado mucho. Y me asustó porque voy en dirección contraria y me encuentro en dirección con un coche. Me da tiempo a girar, giro. Bueno, seguidamente al día siguiente vuelvo a pasar por ahí. Y cuando voy a entrar en esa calle, directamente mi mano gira automáticamente hacia la derecha para no entrar en esa calle. Esto, que yo lo conozco bien por el hecho de haberme operado de los ojos y saber lo que es durante 6 meses ya sin gafas ir a buscar la gafa, tocarme el entrecejo para tocarme la gafa, me hizo pensar que como tuve un shock de susto, es decir, un coche venía, posible accidente, y me impactó, mi cuerpo asoció rápidamente que esa zona ya es prohibida. Por lo tanto, no he tenido que esperarme 6 meses a que mi cuerpo asimilase un hábito que tenía de 20 años de que esa calle era en doble dirección y ahora solo es una. Como me ocurrió, por ejemplo, con las gafas, cuando me operé de las gafas, de los ojos. Dicho esto, la tendencia de las apariciones a producirse en lugares, repito, en los que ha ocurrido un acto de violencia terrible o un acontecimiento con una carga emocional inusualmente intensa respalda la idea de que algunos acontecimientos dejan una impronta más profunda que otros
en el registro holográfico. La literatura está llena de apariciones en escenarios de asesinatos, batallas militares u otras situaciones caóticas. Esto indica que además de las imágenes y los sonidos, las emociones que se sienten durante un acontecimiento también se quedan grabadas en el holograma cósmico. Además, parece que la intensidad emocional de tales acontecimientos es lo que les hace destacar en el registro holográfico, lo que posibilita su utilización involuntaria por parte de individuos normales. Por otra parte, muchas apariciones, más que fruto de espíritus desgraciados ligados a la Tierra, parecen simples destellos accidentales del registro holográfico del pasado. La literatura sobre el tema sustenta asimismo esta idea. Por ejemplo, en 1907, un antropólogo de la Universidad de UCLA, California, Los Ángeles, especialista en temas religiosos llamado Evans Wentz, animado por el poeta William Butler Yeats, emprendió un viaje de 2 años de duración por Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles y Bretaña para entrevistar a personas que supuestamente se habían encontrado con hadas y otros seres sobrenaturales. Evans Wentz acometió el proyecto porque Yeats le había dicho que a medida que los valores del siglo XX reemplazaban a las viejas creencias, los encuentros con las hadas eran cada vez menos frecuentes y era preciso documentarlos antes de que la tradición se perdiera completamente. Es como que la atención del ser humano, producto de la economía, de lo cotidiano, que se hace mecánica, se hace ya no natural, no hay magia, se pierde. Esto me parece súper normal y creo que es así. Por eso cuando hablo del chamanismo, del neochamanismo, de los nuevos chamanismos, yo me pongo en cuarentena, incluso con el uso de las setas alucinógenas, la psilocibina, lo sagrado ya desacralizado, cuando pasa de María Sabina, que fue la última, al mundo del hipismo, del follódromo andante, de vamos a pasarlo bien por la noche o por el día, o contigo o sin ti, o con muchos ahí meditando y a la vez, juntándonos las manitas, se fue, o que tenemos ahora 200 iglesias psicodélicas de psilocibina, por ejemplo, en Estados Unidos, si no es que hay alguna más. Y ahora todo es investigación. Pero de nuevo, en este canal entramos en libertad, salimos en libertad, cada uno que haga lo que quiera. Incluso si es ilegal, lo que quiera. Cuando Evans Wentz fue de pueblo en pueblo entrevistando a las personas ancianas habitualmente que permanecían fieles a la fe en las hadas, descubrió que no todas las hadas que la gente se encontraba en cañadas y llanuras bañadas bajo la luna eran pequeñas, algunas eran altas y parecían seres humanos normales. Si no llega a ser porque eran luminosas y traslúcidas y tenían la curiosa costumbre de vestirse con ropa de periodos históricos anteriores, las confundirían con personas normales. Por otra parte, las hadas aparecían con frecuencia en parajes con ruinas arqueológicas o en sus alrededores, túmulos funerarios, menhires, fortalezas derruidas de los siglos XVI, etcétera, etcétera, y participaban en actividades asociadas con el pasado. Esto, hay una película en Netflix, una serie, Outlander, por cierto, está la 6ª temporada, a mí ya me ha cansado. Y comienza así, en una zona de bosque, unas piedras, se atraviesa la piedra, aparecen unas hadas bailarinas. Evans Wentz, no os revelo nada más por si la queréis ver, Outlander. Evans Wentz entrevistó a testigos que habían visto duendes con aspecto de hombre, con atuendos isabelinos, participando en cacerías o en procesiones fantasmales que entraban y salían de los restos de antiguos fuertes o que atacaban las campanas mientras estaban en las ruinas, que tocaban las campanas mientras estaban en las ruinas de iglesias antiguas. Os recuerdo la película Excalibur, fantástica, la de 1980 o 90, no me acuerdo exactamente, donde Merlín recrea estos fantasmas, estas hadas que vemos que a través de una niebla entran en el castillo, salen del castillo. Esto ocurría y ocurre, por lo visto ocurre. La mente holotrópica. El tiempo está en la mente. Una actividad por la que mostraban una afición desmedida era la guerra. En su libro The Fairy Faith in Celtic Countries, esto se podría traducir, la fe en los cuentos de los países celtas, presenta el testimonio de docenas de personas que aseguraban haber visto conflictos espectrales,
prados bañados por la luz de la luna, abarrotados de hombres con armaduras medievales luchando, o pantanos desolados cubiertos de soldados con uniformes de colores. A veces las luchas eran misteriosamente silenciosas, otras veces eran auténticas algarabías y otras veces ocurría lo más inquietante de todo. Podían oírlos pero no verlos. Todo esto llevó a Evan West a concluir que al menos algunos fenómenos que sus testigos interpretaban como apariciones de duendes eran realmente una especie de imagen posterior de acontecimientos que habían tenido lugar en el pasado. La naturaleza misma tiene memoria, teorizó. Hay un elemento psíquico indefinible en la atmósfera de la Tierra en la que quedan fotografiadas o grabadas todas las acciones o fenómenos humanos y psíquicos. En ciertas condiciones inexplicables, personas normales que no son videntes pueden observar registros mentales de la naturaleza en forma de imágenes proyectadas sobre una pantalla, muchas veces como si fueran películas. En cuanto se refiere al motivo de que los encuentros con los duendes o hadas fueran cada vez menos frecuentes, encontramos una pista en una observación realizada por uno de los entrevistados por Evans Wentz. Era un caballero de edad avanzada llamado John Davis, que vivía en la isla de Man y que tras describir numerosas visiones realizadas por personas buenas, declaró: antes de que la educación llegara a la isla, mucha gente buena podía ver a los duendes. Ahora, muy poca gente puede verlos. Como la educación comprendía sin duda un anatema contra la creencia en duendes, el comentario de Davis hace pensar que fue un cambio de actitud lo que causó que se atrofiaran las extendidas capacidades retrocognitivas de los habitantes de la isla de Man. Pero es que esto es lo mismo, porque esto es la Matrix. Nosotros estamos en la Matrix todo el tiempo. Por eso alguien que vive en la naturaleza, ese niño que vive en la Amazonía, no ve lo que vemos nosotros, ni de coña, pero ni de coña. Nosotros vemos lo que ve él. Él en contacto con la naturaleza, nosotros en el contacto con la inteligencia, la lógica, la materia, la creación, el trabajo y la madre que parió a Panete. Ciegos. Ahora que también puede ser que, como nos gustan tanto ahora las pantallas, seamos capaces de meternos dentro de una pantalla y jugar un juego virtual, que seguramente por ahí va la cosa. Capaos, nos hemos autocapao, pero hemos autocapado no solamente ver estas cosas, la energía, sino la mente, las herramientas que disponemos de potenciales de entender la vibración, la energía en nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿Para qué? Para curar, para crear, para vivir, para ser feliz, para todo. Claro, ahí está la conciencia. Capaos, porque ahora es: ¿cómo te vas a atrever tú a pensar que tú te puedes curar con tu cuerpo? Sotarao. Esto es lo que nos dicen básicamente. La medicina. Existen algunos médicos que hay por ahí, pero pocos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si resulta que el efecto placebo funciona un montón de veces en un montón de cosas, por ejemplo, digo, fijaros que ni siquiera estoy diciendo del uso de la mente, ¿por qué no autosugestionarme con que yo me puedo curar? Si resulta que sí funciona el placebo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no les da la gana al sistema. En cuanto se refiere al motivo de que los encuentros con los duendes o hadas fueran cada vez más frecuentes, y aquí repito la frase porque me ha gustado mucho: antes de que la educación llegara a la isla, mucha gente podía ver a los duendes, ahora muy poca gente puede verlos. Queda subrayada una vez más la enorme influencia de nuestras creencias a la hora de determinar qué dotes extraordinarias, potenciales, manifestamos y cuáles no. Ahora bien, tanto si nuestras creencias nos permiten ver películas del pasado tipo hologramas, como si hacen que el cerebro las elimine, los indicios apuntan a que existen pese a todo. Tampoco se limita esta clase de experiencias a los países celtas. Hay narraciones de testigos que han visto a soldados fantasmales vestidos con trajes hindúes antiguos en la India. En Hawái, las manifestaciones de fantasmas son muy conocidas y los libros sobre las islas están llenos de relatos de individuos que han visto procesiones espectrales, de guerreros hawaianos con mantos de plumas desfilando con antorchas y bastones de guerra. No vais a permitir que me pegue un traguito de mi super café.
además es una taza que me regaló mi sobrino, que soy su padrino, que dice: despiértate y hazlo. Básicamente dice wake up and make up. Me encanta. En alguna ocasión los historiadores pueden reconocer el acontecimiento que se representa. A las 4 de la mañana del 4 de agosto de 1951, un ruido de cañonazos despertó a 2 mujeres inglesas que estaban de vacaciones en el pueblo costero de Puy, Francia. Se acercaron corriendo a la ventana, pero se quedaron sorprendidas al ver que tanto el pueblo como el mar, que se extendía tras él, estaban en calma y no había actividad alguna que pudiera explicar lo que estaban oyendo. La British Society for Psychical Research, la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas, investigó y descubrió que la secuencia cronológica de los hechos relatada por aquellas mujeres reproducía exactamente los informes militares de una incursión de los aliados contra los alemanes que tuvo lugar en Puy el 19 de agosto de 1942. Al parecer, las mujeres habían oído el sonido de una matanza ocurrida 9 años antes. Y así podemos ir investigando. Llegará el día en que podamos manipular la realidad como el cristal en la metáfora de Bohm, trocando lo real y lo invisible como en un caleidoscopio y reviviendo imágenes del pasado. Por cierto, lo del caleidoscopio es muy interesante porque lo utiliza Joe Dispenza para explicar ciertas cosas y yo os puedo confirmar que en los viajes psicodélicos lo del caleidoscopio existe y aparece. Bastante además. Repito, llegará el día en que podamos manipular la realidad como el cristal en la metáfora de Bohm, trocando lo real y lo invisible como en un caleidoscopio y reviviendo imágenes del pasado con la misma facilidad con que encontramos hoy un programa en nuestro ordenador. Pero ni siquiera esto es todo lo que puede ofrecer una interpretación más holográfica del tiempo. Y por eso ahora nos vamos ¿a dónde? Pues a lo que queda, ¿no? Al pasado. Perdón, al futuro. Qué listo que soy. Al futuro. Ese espacio de tanto interés, ¿no? Para nosotros, ese estado que todos queremos controlar. ¿Para qué? Para solucionar. Por desconcertante que resulte pensar que tenemos acceso al pasado, palidece ante la idea de que también podemos acceder al futuro en el holograma cósmico. Sin embargo, hay una colección enorme de datos que prueban que al menos algunos acontecimientos futuros son tan fáciles de ver como los pasados. Es un hecho que ha sido ampliamente demostrado en centenares de estudios. En la década de 1930, J.B. y Louis Rhine, R-H-I-N-E, descubrieron que los voluntarios podían adivinar las cartas que sacarían al azar de una baraja, con una estadística de aciertos que superaba el azar en una proporción 3 millones contra 1. En los años 70, Helmut Smith, un físico del Boeing Aircraft de Seattle, Washington, de la compañía Boeing, inventó un mecanismo que le permitía probar si se podía predecir hechos subatómicos al azar. Con la ayuda de 3 voluntarios y más de 60.000 pruebas realizadas, obtuvo resultados de 1.000 millones contra 1 contra el azar. En su trabajo en el laboratorio del sueño del Centro Médico Maimónides, Montagu Ullman, junto con el psicólogo Stalin Krippner y el investigador Charles Honorton, consiguieron indicios vehementes de que se puede obtener información precognitiva acerca de los sueños. En su estudio, pidieron a los voluntarios que pasaran 8 noches consecutivas en el laboratorio del sueño y cada noche les pedían que intentaran soñar con una imagen que les enseñarían al día siguiente, elegida al azar. Ullman y sus colegas esperaban lograr un éxito uno entre 8, pero descubrieron que algunos voluntarios podían tener hasta 5 aciertos de cada 8. Cuando se despertó un voluntario,
Por ejemplo, dijo que había soñado con un gran edificio de cemento del que intentaba escapar un paciente. El paciente llevaba una bata blanca, como la de los médicos, y había conseguido llegar solamente hasta los arcos. La fotografía elegida al azar al día siguiente resultó ser la obra de Van Gogh, Pasillo de hospital en Saint-Rémy. Una acuarela en la que se ve a un paciente solitario al fondo de un vestíbulo enorme y desierto saliendo a toda prisa por una puerta bajo un arco. En sus experimentos con la visión remota en el Stanford Research Institute, Puthoff y Targ averiguaron que los sujetos de los mismos, además de poder describir psíquicamente dos lugares lejanos que visitaban las otras personas que participaban en los experimentos, podían describir también los lugares que dichas personas iban a visitar en el futuro, antes de que se hubieran decidido siquiera. Esto lo agarra Google y lo explota. En una ocasión, por ejemplo, a una persona con dotes inusuales que se llamaba Elia Hamid y era fotógrafa vocacional, le pidieron que describiera el lugar que visitaría Puthoff media hora después. Ella se concentró y dijo que podía verle entrando en un triángulo de hierro negro. El triángulo era más alto que un hombre y aunque no sabía qué era exactamente, oía un sonido rítmico agudo que sonaba una vez por segundo más o menos. 10 minutos antes, Puthoff había emprendido un viaje de una media hora en coche por la zona del Menlo Park y Palo Alto. Al cabo de la media hora, y mucho después de que Hamid hubiera registrado su visión del triángulo de hierro negro, Puthoff sacó 10 sobres sellados que contenían 10 lugares diferentes. Eligió uno al azar utilizando un generador de números aleatorios. Contenía la dirección de un pequeño parque que distaba del laboratorio algo más de 9 kilómetros. Condujo hacia el parque y cuando llegó vio un columpio infantil, el triángulo de hierro negro, y caminó hasta el centro del mismo. Cuando se sentó, el columpio chirriaba rítmicamente mientras se balanceaba de delante hacia atrás. Numerosos laboratorios del mundo entero han reproducido y duplicado los descubrimientos de Puthoff y Targ sobre la visión remota precognitiva, entre otros las instalaciones para la investigación en Princeton de Jean y Dune. En efecto, en 334 pruebas formales, Jean y Dune descubrieron que los voluntarios podían dar información precognitiva acertada un 62% de las veces. Aún más espectaculares son los resultados de las llamadas pruebas de la butaca, una serie famosa de experimentos ideados por Croiset, donde, en primer lugar, el experimentador elegía una butaca al azar sobre un plano de asientos para un acontecimiento público que iba a tener lugar en una gran sala o auditorio. La sala podía estar situada en cualquier ciudad del mundo y solamente servían aquellos acontecimientos en los que no hubiera asientos reservados. Entonces, sin que Croiset dijera el nombre, ni la localización de la sala, ni la naturaleza del acontecimiento, el experimentador pedía al psíquico holandés que describiera la persona que se sentaría en la butaca durante la noche en cuestión. En el curso de 25 años, numerosos investigadores, tanto en Europa como en América, sometieron a Croiset a los rigores de las pruebas de la butaca y descubrieron que casi siempre conseguía dar una descripción acertada y detallada de la persona que se iba a sentar en el asiento, especificando, entre otras cosas, el género, los rasgos faciales, cómo iría vestida, su ocupación y hasta episodios de su pasado. Por ejemplo, el 6 de enero de 1969, en un estudio dirigido por el doctor Julie Eisenbach, catedrático de Psiquiatría Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, le dijeron a Croiset que se había elegido una butaca para un acontecimiento que se celebraría el 23 de enero de 1969. Croiset, que estaba en Utrecht, Holanda, en aquel entonces le dijo a Eiset que la persona que se sentaría en el asiento sería un hombre de 1,85 m de altura, de pelo negro peinado hacia atrás, con un diente de oro en la mandíbula inferior, una cicatriz en el dedo gordo del pie, que trabajaba tanto en el campo de la ciencia como en la industria y que a veces llevaba la bata de laboratorio manchada por una sustancia química verdosa. El 23 de enero de 1969, el hombre que se sentó en la butaca, que pertenecía a un auditorio de Denver, Colorado, se ajustaba a la descripción de Croiset en todos los aspectos salvo en uno:
no medía 1,85 m, sino 1,87 m. Y la lista sigue y sigue. ¿Qué explicación tienen estos descubrimientos? En opinión de Krippner, la afirmación de Bohm de que la mente puede acceder al orden implicado es una explicación. Puthoff y Tak creen que la interconexión cuántica no local juega un papel en la precognición, y Tak ha afirmado que en una experiencia de visión remota la mente parece ser capaz de acceder a algún tipo de sopa holográfica o dominio holográfico en donde todos los puntos están interconectados infinitamente, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. El doctor David Loy, psicólogo clínico y antiguo miembro de la Facultad de Medicina de Princeton y de UCLA, Universidad de California de Los Ángeles, está de acuerdo. Según él, la teoría de la mente holográfica de Pribram Bohm parece ofrecer a aquellos que reflexionan sobre el enigma de la precognición la mayor esperanza lograda hasta el momento de que estamos progresando hacia la solución tan buscada. La naturaleza tipo holograma de muchas experiencias precognitivas ofrece más indicios de que la habilidad de predecir el futuro es un fenómeno holográfico. En resumen, queridos amigos, hasta aquí hoy este capítulo bonito que me gusta mucho, que tiene que ver con el tiempo se crea en la mente, un holograma, y del que voy a seguir hablando en este espacio que he titulado El viaje a través del tiempo, viajes sagrados. Pero lo interesante de los viajes sagrados es que nosotros somos verdaderos vehículos de viaje atemporal. Podemos ir hacia adelante, podemos ir hacia atrás, todo. Esto es cuestión de repensarlo, rescatarlo. ¿Y para qué rescatarlo? ¿Por qué hemos de rescatar esto, en mi opinión? Porque es la salida de la Matrix, amigos. Es la salida de la Matrix. Por eso se penaliza tanto esto, ni se cuenta, se esconde, se ningunea. Nos metamorfosean en entes esclavizados que solo hacemos que consumir, beber, comer, trabajar. Y para eso desarrollan todo un número de cosas, hábitos, tendencias, ideologías, farmacologías. Porque nosotros somos tan buenos que ponemos caras de susto ante el DMT o la psilocibina, que son hongos, pero ponemos cara de alegría, qué bien, que nos vamos de excursión con las farmacológicas. Así es. Aprender a no controlar a nadie es un arte. Todos tenemos un controlador dentro. Es triste observarnos, a mí me parece triste, cómo jugamos a controlar a los demás. Cómo no dejamos ser, porque entramos en sus vidas, como niños, como adultos, de manera alucinante. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo para decirle a otro lo que tiene que hacer en cualquier circunstancia de la vida? Céntrate en ti. Pero claro, en este centrarnos en nosotros, no nos damos cuenta que capamos nuestras facultades de dedicar tiempo y energía a la luz, en lugar de al control y al cabreo y al mosqueo diario. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.